Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 68 del curso de geometría. En esta parte de esta lección vamos a comenzar a estudiar la segunda medida a la que vamos a someter a los polígonos y al círculo. Ya vimos cómo sometíamos a los polígonos a medirle su perímetro. Todavía nos falta, claro, también ver cómo medir el perímetro del círculo, pero eso vamos a ver más tarde. Pero vimos que medir el perímetro de un polígono se reducía sencillamente a sumar las medidas de todos los lados de ese polígono, ¿verdad? Y físicamente eso significa que si usted pica el polígono que tiene por alguno de sus lados, vamos a suponer, para simplificarlo, por alguno de sus vértices, y estiraba, ¿verdad?, todos esos lados del polígono hasta convertirlos en una recta, en un segmento de recta, pues ¿cuánto medía ese segmento que formaban los lados del polígono, considerados como subsegmentos de ese segmento grande, en cual se convertía el polígono al yo estirar ese polígono de esa manera? Bueno, pues mire, aquí vamos a ver otra medida a la cual vamos a someter a los polígonos y a los círculos, que son las figuras que nos interesa medir en este curso, fundamentalmente, ¿verdad? Y también recuerde que cuando tomábamos, para entender un poco mejor este concepto de área que vamos a definir ahora, para ver cómo medíamos un segmento, por ejemplo, lo que yo quería decir era cuántas veces cabía dentro de ese segmento que iba a medir una unidad de largo. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo estas reglas, y aquí fíjese que hay una escala llamada de pulgadas, ¿verdad? Pues ¿cuánto mide esta regla desde aquí hasta acá? Pues la cantidad de esas unidades de largo que se llaman pulgadas que caben a lo largo de ese segmento, ¿ves? Y fíjese que empieza con 1, 2, 3, etcétera, hasta que llega a 24. O sea que este segmento de línea que está aquí mide 24 pulgadas, porque en ese segmento caben esas 24 unidades de medida llamadas pulgadas. Pues eso nos va a ayudar a entender ahora este concepto que dice que la unidad de superficie, se puede llamar así, unidad de superficie, o unidad superficial, o superficie unitaria, o superficie unidad, de todas estas formas se puede llamar, ¿verdad? Es una región cerrada de un plano tomada como unidad de medida de la superficie que cubre otra región en el plano. El número de unidades de superficie, de esas unidades de superficie, unidad superficial, etcétera, que caben en esa otra región del plano, se llama su área, el área de esa otra región del plano, ¿verdad? Bien. Pues fíjense también que en el caso de las unidades de largo, ¿verdad?, a esa pulgada, por ejemplo, o centímetros, era que usábamos centímetros, etcétera, se le llamaban largo unitario, o largo unidad, o unidad de largo, etcétera, ¿verdad? Pues así mismo aquí se llama esto la unidad de superficie. Vamos a ver unos ejemplos. Miren, si la unidad de superficie es este cuadrado, este cuadradito que está aquí, ¿cuánto será el área de este rectángulo ABCD? ¿Okay? Pues mire, lo que tenemos que ver es contar, ¿verdad?, cuántas de esas unidades de superficie caben dentro de esa región que encierra ese rectángulo, ¿eh? Pues mire, aquí hemos colocado todas esas unidades de superficie que cupieron dentro de esa región que encierra ese rectángulo, ¿verdad? Y si usted las cuenta, vamos a ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y si cuenta aquí llegará a 30, y si cuenta aquí llegará a 40. Así que el área de ese rectángulo, en términos de esa unidad de superficie, es 40 de esas unidades de superficie, porque dentro de la región que cubre ese rectángulo caben 40 de esas unidades de superficie, ¿ves? Segundo ejemplo, dice, si la unidad superficial es este rectángulo, ahora fíjense que no es este cuadradito, sino que es este rectángulo, fíjense que es un poco más largo que ancho, ¿verdad?, y un poco más grande, tanto en las medidas del cuadradito, ¿verdad? Si esa es la unidad de superficie que estoy usando, la unidad superficial que estoy usando, entonces el área de este triángulo PQR, ¿cuánto será? Pues mira, vamos a ver cuántas de esas unidades superficiales caben dentro de han cabido dentro de ese triángulo, ahora, ¿verdad? Mire, yo veo aquí 2, 1 y 2, ven que caben completo. Y además de eso caben unas partes no enteras de esa misma unidad superficial, ¿verdad? Por eso digo que el área de ese triángulo va a ser 2 de esas unidades superficiales y pico. ¿Y de qué consiste ese pico que yo hago? Pues
que está conformada por las partes de esas unidades superficiales, ¿verdad? Esta y esta, en donde no cabe completa la unidad superficial, ¿ves? Por eso es que decimos que donde el pico está conformado por las partes de ellas, de esas unidades superficiales que no caben completas en la superficie que cubre el triángulo, ¿ves? Bien, vamos a ver este tercer ejemplo. Dice, si la superficie unitaria, fíjense que hemos ido dándole nombre diferente, ¿verdad? Pero se refiere a lo mismo. Unidad de superficie es este cuadradito. Unidad superficial es este cuadradito, ¿ves? Estamos dando los mismos, todos los nombres que nos dieron la definición. Unidad de superficie, unidad superficial, ¿verdad? Ahora, superficie unitaria, ¿verdad? Etcétera. Si la superficie unitaria consiste de este óvalo, entonces el área de este círculo que tenemos aquí, vamos a ver cuánto será. Dice que es 14 y pico. Vamos a ver si es verdad. Al yo decir 14 y pico, quiere decir que yo puedo contar aquí 14 de estas unidades y superficies unitarias, ¿verdad?, que caben ahí dentro, y algo que sobra, algo donde no caben completas esas superficies unitarias. Vamos a ver si es verdad. Vamos a contar las que caben enteras. Vamos a ver las que vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, exacto. Y fíjense que el resto de la superficie que encierra ese círculo no caben completas esas unidades superficiales que son ahora ese óvalo. Por ejemplo, miren, aquí no cabe completa ese óvalo completo, ¿ves? Aquí no cabe ese óvalo completo, aquí no cabe ese óvalo completo, aquí no cabe ese óvalo completo, etc. Y peor que eso, fíjense que hay unas partes que no caben enteras dentro de la región encerrada por el círculo. Y más, hay unas partes de esa región que encierra el círculo que no caen dentro de ninguna de esas unidades superficiales, ¿ves? Miren. Por ejemplo, este pedacito aquí no cae dentro de ninguna de ellas, por eso no se contabilizó para determinar el área, ¿verdad? Ni aquí, esta parte tampoco ocupo dentro de ninguna, ni este pedacito que está por aquí, ni este que está por aquí, ni esta que está por aquí, que es bastante grande, ¿eh? O sea que fíjense que ese pico, 14 y pico, ahora consiste, además de las partes no enteras que no caben de esa unidad superficial dentro de la superficie que encierra ese círculo, hay unas partes que ni siquiera caen dentro de ninguna de esas unidades de superficie, ¿no?, para medirse. Bueno, pero la cuestión es que fíjense que el área de una superficie, de una región en un plano, se refiere al número de unidades superficiales que caben dentro de la superficie que encierra esa otra región para la cual estamos interesados en medir su área, ¿okay? Bien, pues teniendo ya claro qué es a lo que se refiere el concepto de área, fíjense una cosa también. Si yo hubiese usado para medir el área de este rectángulo, no esta unidad de medida, sino esta otra, pues me hubiese dado un valor diferente, ¿verdad? Porque entonces aquí caben posiblemente, definitivamente menos de 40 de estas unidades de medida aquí dentro. Aquí cupo completo y exactamente 40, ¿verdad? Pero aquí no cabrían completas 40 de estas otras unidades. Es que si yo uso esta unidad de superficie para medir el área de este rectángulo, me daría otro valor, me daría 40. Me daría algo de estas otras unidades de medida, ¿ves? Igualmente aquí, si en este triángulo, en vez de usar estos rectángulos, hubiese utilizado, digamos, estos óvalos, pues el área de este triángulo hubiese dado diferente, porque aquí a lo mejor cabían otra cantidad diferente de esos óvalos dentro de la región encerrada por ese triángulo, ¿ves? Etcétera. ¿Se fijan? Bueno, o sea que fíjense que una región, yo puedo medir su área con diferentes unidades de medida, con diferentes unidades superficiales de medida, ¿ok? Bien, pero fíjense que entonces, para evitar el estar esa diferencia de medidas, ¿verdad?, se han llegado a unos acuerdos para evitar eso, para evitar que haya mucha diferencia, especialmente que no ocurra esto, que con una unidad de medida así hay unas partes que no quedan contabilizadas, no se cuentan para medir el área, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un acuerdo a lo que se ha llegado a través de la historia, ¿verdad?, de la matemática y de la geometría, para tomar qué unidades de medida, ¿okay? Primeramente, para evitar esto, de que queden partes de la región encerrada por una región, ¿verdad?, fuera de alguna de las unidades de medida, fíjense que eso ocurre si la unidad de medida
no está delimitada por segmentos de recta, ¿verdad? Como son aquí estos rectángulos, estos cuadrados y como son estos rectángulos, ¿verdad? Sino por curvas, ¿verdad? Curvas que no son rectas. Para evitar eso, lo primero que se acuerda es que la unidad de medida de área debe ser delimitada por segmentos de recta, ¿ok? Eso es lo primero, que la unidad unitaria de superficie debe estar delimitada por segmentos de línea para evitar, porque si no está delimitada por segmentos de línea, como en este caso de óvalo, quedan unas partes de la región que pueden estar, que puede que no sean contabilizadas dentro del área, ¿verdad? Y segundo, se decide entonces que esa figura, ¿ves? En vez de ser un cuadrado, o en vez de ser un rectángulo, o en vez de ser a lo mejor un triángulo equilátero, ¿verdad? Porque yo podría aquí fácilmente empezar a meter esos triángulos equiláteros aquí, ¿verdad? Y después meterlos al revés para contabilizar y seguir contando, ¿verdad? Quedarían medidos en términos de esa unidad de área, ¿verdad? Pero en vez de usarse rectángulos o triángulos, se van a usar cuadrados, ¿ok? Cuadrados, ¿ok? Se decidió utilizar para medir el área de cualquier región en un plano. Y en particular, esos cuadrados que se van a usar para medir áreas de alguna superficie encerrada o más bien delimitada por alguna curva, ya bien sea un polígono o un círculo o cualquier otra curva. Lo que pasa es que en este curso nos vamos a interesar en medir el área encerrada por polígonos y por círculos, ¿ok? Pues entonces se decidió usar cuadrados para medir esas áreas, ¿eh? Cuadrados. Y entonces, ¿cómo se van a llamar esas unidades? Pues miren, los lados de esos cuadrados que se van a utilizar para medir áreas van a tener las mismas medidas de largo que usamos para medir un segmento. Por ejemplo, puede ser que tengan cada lado del cuadrado 1 pulgada de largo, o cada lado del cuadrado 1 centímetro de largo, o cada lado del cuadrado 1 metro de largo, o cada lado del cuadrado 1 hectómetro de largo, o cada lado del cuadrado que se va a utilizar para medir áreas 1 milla de largo, cada uno de los lados, ¿verdad? Y entonces se le va a dar ese nombre, precisamente. Si usamos un cuadrado de 1 pulgada por cada lado para medir las áreas, se va a llamar, esa unidad de medida se llama 1 pulgada cuadrada. Si es 1 centímetro por cada lado, se va a llamar 1 centímetro cuadrado. Una unidad de largo cuadrada o cuadrado, 1 pulgada cuadrada, 1 centímetro cuadrado, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del largo
del lado, de cada lado del cuadrado, de ese cuadrado. Así, 1 pulgada cuadrada. Un centímetro cuadrado, etcétera, ¿okay? Etcétera. Bueno, pues vamos a ver entonces esta otra situación. Esa cosa de que en una región no quepa un número entero de esas unidades de superficie, ¿verdad? Y dijimos, pues el área es tanto y pico, un número entero, específicamente un número natural, y pico, ¿verdad que sí? Algo y pico. Bien, pues mire, ¿cómo se va a medir ese pico? Pues mire, porque ese es lo difícil, tal vez lo difícil en la medida de área, ¿verdad? ¿Cuántos hacen esos picos? ¿Cuántos de esos? Porque fíjense que, por ejemplo, a lo mejor, si yo subo este pedazo y este pedazo que lo pongo de cierta manera acá, ¿verdad? Si lo pongo de cierta manera acá, me completa un rectángulo de eso y tengo un tercero de esos rectángulos que estoy usando aquí como unidad de medida dentro del área de ese triángulo, ¿verdad? Pues fíjense, ¿cómo medir esos picos que sobran, ¿verdad? Los picos de unidad de medida que sobran, que no caben más bien, completas dentro de la superficie cubierta en una región de tu plano. Unidad de medida superficial, ¿verdad? Recuerda que ahora estamos ya con estas unidades así que son cuadraditas, ¿verdad? Medida superficial que no caben completas dentro de la superficie cubierta por una región en un plano, ¿ok? Pues mire, fíjense esta situación. Imagínense que yo aquí, para este primer rectángulo, yo no hubiese empezado a acomodar estos rectángulos de esta manera y tal vez el primero cabe aquí, el segundo cabe aquí, perfecto, ¿verdad? Sino que imagínense que yo hago lo siguiente. Vamos a suponer que yo, el rectángulo, cuando usted coloque esta explicación, yo quiero que usted repita este diagrama aquí, ¿sí? Porque a base de él vamos a hacer ahora lo que yo voy a hacer y quiero que también entonces copien el diagrama que me queda al yo hacer esto. Yo voy a imaginarme que entonces este rectángulo, yo empecé a medirlo de esta manera, de cierta forma, de manera que esos cuadraditos me quedaron de esta manera, mire. Yo voy a imaginarme que ese rectángulo estaba acomodado no en esa posición que teníamos originalmente, sino en esta. Y que cuando yo empecé a colocar esos cuadraditos, que vamos a usar de unidad de medida de superficie, dentro del área o de la región que encierra ese rectángulo, pues yo lo coloqué de esta manera. En vez de empezar, ¿ves?, a colocar el primer rectángulo en la esquinita esta, lo acomodé un poquitín más acá. Y que da la casualidad que cuando terminé de colocarlos, fíjense que entonces si seguimos el mismo principio que hacíamos para medir, por ejemplo, el área de este triángulo, hubiésemos dicho, pues el área de ese rectángulo sería, vamos a ver cuántas veces cabe esto ahí,
Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si contamos estos enteros llegamos a 27 y si contamos enteros llegamos a 36. Hubiésemos dicho 36 que caben completas y pico. Y pico. ¿Y los picos de qué consistirían? Pues de este pedacito que estaba aquí, en donde no cabe un cuadrado de esos completos aquí, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito. ¿Ves? Pero fíjense que da la casualidad que yo tuve el cuidado de hacer lo siguiente. Corrí de cierta manera, ¿verdad?, del rectángulo, que quiero que usted lo repita otra vez, que le digo aquí, porque copie otra vez el original, al lado le ponga este para que vea lo que yo quiero decir. Ahora fíjense cómo yo puedo medir esos picos que me sobró. Fíjense que yo tengo 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4, de hecho. 4 pedacitos ahí que no cabe, de ese cuadradito que no cabe completo dentro de la región. Pues si yo uno ese pedacito con este pedacito de acá, y este pedacito con este pedacito de acá, y este pedacito con este pedacito de acá, y este pedacito con este pedacito de acá. Si lo que, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la mitad de este rectángulo, de este cuadrado, ¿verdad? Y que esta es la otra mitad de otro, de esos cuadrados. Pues si yo uno estos dos marcados como uno, como cada uno de ellos es la mitad de ese cuadrado, pues entre ellos forman uno más. Y entre estos dos forman uno más. Entre estos dos marcados con 3 marcan uno más. Y entre estos dos marcados con 4 marcan uno más. Así que serían los 36 que caben completo, más 1, 37, más 1, 38, más 1, 39 y más 1, 40. Y volvemos a tener 40 de las unidades. ¿Ven? O sea que fíjense cómo yo puedo contabilizar entonces esas partes que no caben enteras dentro de una región. Pero eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tenemos que asegurarme que lo que está aquí es lo que falta acá. Por ejemplo, a lo mejor aquí no era medio y medio, sino 1/4 y 3/4 de la región encerrada por ese cuadradito, ¿verdad? Pero la cuestión es que si son 1/4 aquí de ese cuadradito y 3/4 del cuadradito acá, me dará uno también, ¿se fija? Así que así es como usted contabiliza esos picos que faltan, ¿ves? Vean, debajo del otro diagrama original que yo creo que nos reproduzcan aquí y ese que lo pusimos así, ¿verdad? Vea que bastará sumar el equivalente de esa superficie, de esas unidades de superficie que no caben completas para determinar el área total. También le añadan aquí, ¿verdad?, para el diagrama, vamos a considerar otra vez el rectángulo ABCD de ahorita, ¿verdad?, que midió 40 unidades de superficie, de estas unidades de superficie, y vea que podemos medirlo de otra forma, ¿verdad?, como está originalmente y ahora de esta otra. Así vea que el área del rectángulo ABCD es 40, no importa cómo lo hayamos medido. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que decía ahí? Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Nos vemos en la siguiente.